sí, esta, digamos, crítica que hacen sobre a la fiscalía, sobre que hay muchas investigaciones abiertas, quizá, y ahorita Sofi lo mencionaba, que se están haciendo investigaciones mucho más serias, y estas investigaciones serias toman tiempo, pero que, digamos, algunas de las críticas hacia la fiscalía es que hay muchas investigaciones abiertas, pero que no se detiene a ningún pez gordo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué quisieran agregar algo al respecto, explicar algo al respecto? ¿Qué les gustaría ver? Sí, es un mes. A ustedes, aquí como si estuviéramos en el café. Quien quiera hablar. Es que luego siento que atropello a alguien, pero creo que es muy interesante porque, o sea, como tú bien decías, hay muchas investigaciones y se dice que no se están atrapando a los peces gordos, ¿no? Pero creo que también hay algo que hay, pues, muy subsecuente al respecto, que es los peces gordos, obviamente, es decir, las cabecillas tienen más o tenían más elementos para protegerse, ¿no? Pero también es interesante que ellos no actúan solos, sino que hay una red que los sostenía y les permitía actuar con la total impunidad con la que actuaron, ¿no? Entonces creo que también es relevante y es importante que se estén atrapando, pues, a estos, como decirlo de alguna forma, estos pececitos que permitían que estos, pues, grandes delincuentes estuvieran en total libertad y pudieran realizar todas las pues irregularidades y cosas que podían hacer, ¿no? Con toda la institución del Estado, ¿no? Porque eso hay también que hablar de eso, ¿no? Ellos utilizaron las instituciones públicas para beneficiarse política y personalmente, pero también para permitir redes de corrupción y de delitos que eran muy graves y que perjudicaron enormemente el desarrollo de nuestro país y el bienestar de nuestra gente, ¿no? Entonces, creo que es importante que sí la Fiscalía tome su tiempo. Obviamente, a nosotros como ciudadanos o como ciudadanas nos puedes esperar el hecho de que ya queremos que tengamos justicia, ¿no? Pero también creo que es importante que la Fiscalía pueda hacer estas investigaciones a su tiempo, que las haga cuidadosamente, porque no queremos que terminen, por ejemplo, en más un show mediático que en una realidad de generar justicia, ¿no? Porque al final, dentro de todos estos delitos hay muchísimas víctimas que han estado perjudicadas por el sistema judicial mexicano y que creo que es importante que pues estén recibiendo justicia con investigaciones que sean lo suficientemente serias para sostener estos casos, ¿no? Y para poder sostener también los crímenes que se les imputan, ¿no? Totalmente. ¿Alguien quisiera agregar algo sobre esto o quieren hablar de Ildefonso también? Extra. Bueno, Sofi mencionaba que, o sea, más allá si son pececitos o peces medianos, peces gordos, o sea, podemos, o sea, creo que cada vez empezamos a ver peces un poco más gordos, ¿no? A todos nos gustaría ver cara a los tiburones, pero pues ahí va, ¿no? O sea, no hay que no hay que darle un cheque en blanco a la fiscalía, ese es su trabajo y hay que seguir empujando. O sea, creo que ese es el papel de un movimiento que busca la justicia, ¿no? Finalmente, o sea, como no conformarnos con lo que se ha hecho, sino seguir empujando. Pero Sofi mencionaba algo bien interesante. Decía que pues finalmente estos peces no actuaron solos, y que estas redes de complicidad, eh, pues se extendían a varias instituciones del Estado, no solamente del gobierno. O sea, podemos hablar un poco de la cercanía entre García Luna y quien fuera juez de la Suprema Corte, ¿no? Medina Mora. Pero el caso, por ejemplo, de Cárdenas Palomino, precisamente por los hechos que se le están imputando de tortura a Israel Vallarta, incluye también un poder mediático. O sea, no olvidemos Claro. que la detención, bueno, que supuesta detención, fue hechiza. O sea, es decir, lo que la gente vio aquella mañana, me parece que del 9 u 8 de diciembre de 2005, en el noticiero de Carlos Loret de Mola, ojo,
el crítico del gobierno actual, era una recreación, no eran imágenes en vivo. Y aún si fueran imágenes en vivo, podríamos hacernos la pregunta de por qué una televisora privada tenía acceso privilegiado a una operación de la Policía Federal, ¿no? Pero es peor porque se demostró que todos esos hechos fueron una recreación. O sea, lo que vimos en televisión es ficción. Jamás sucedió. O sea, no eran hechos verídicos. Y en vivo vimos cómo Cárdenas Palomino torturaba a Israel Vallarta para que se declarara culpable en televisión, no frente a un juez. Entonces, acá podemos ver justo algo que el presidente López Obrador ha venido diciendo desde hace años, de cómo operaba la mafia del poder. O sea, es decir, no era solamente la gente que estaba en el gobierno que quizás cometía actos de corrupción o de cualquier otra naturaleza, sino a todo un poder mediático que solapaba y de alguna manera alimentaba todas esas redes de corrupción y de impunidad, ¿no? Entonces, o sea, creo que, o sea, por eso yo digo que este caso a mí me parece que va a abrir muchas cosas más, porque no solamente implica como desmontar todas esas redes al interior del gobierno, sino empezar a hablar cómo todo ese sistema fue posible también por intereses económicos, intereses mediáticos. Totalmente. Marta, ¿quisieras agregar algo? Yo también quisiera preguntarles, bueno, primero si quieres agregar algo y tengo otra pregunta más. Sí, claro, en el mismo tenor de los compañeros, ¿no? Comentar el hecho de que sí, bien, la fiscalía, sí hay críticas al respecto de que se están tardando, de que esto y que lo otro, pues precisamente como lo mencionan Juan Pablo y Sofía, ¿no? Se quiere que se tarde, pero que sean procesos sólidos, que no vaya a pasar como, por ejemplo, a Esther, que la tuvieron encerrada unos años y después dijeron que la carpeta no estaba bien integrada y no sé qué, y se sale. Y bueno, o sea, lo que no se quiere es más show mediático, ¿no? Más simulación, sí, pues precisamente eso, más montajes, como el caso que estamos tocando de Cárdenas Palomino, ¿no? En el hecho de que no se atrapen, entre comillas, peces gordos y demás, pues también recordemos que los delincuentes de cuello blanco hay que ser muy ingenuos para creer que ellos se manchen directamente las manos, ¿no? También esa es otra cuestión que se debe tener en cuenta. Sin embargo, también como lo mencionaba Juan Pablo, estamos viendo cada vez a personajes de más alto rango siendo imputados porque, bueno, o sea, en su tiempo Guajardo, Cárdenas Palomino, no sé, yo creo que nunca pensaron que se verían en esta situación y lo estamos viendo y es una buena noticia y también esperamos lo que sería la justicia para las víctimas de estas personas. Totalmente. Y lo que menciona, creo que al final de cuentas, ahorita lo que menciona Marta sobre la justicia a las víctimas es el centro de todo esto que está sucediendo, ¿no? Al final de cuentas, llevamos décadas de saqueo, de tortura, de matanzas, sin que nadie pague las consecuencias de esto. Y sí. O sea, por ejemplo, un dato. Israel Vallarta lleva detenido desde el 2005. Así es. Sin sentencia. Es decir, es una persona más de decenas de miles en México que están en la cárcel sin una sentencia. Es decir, hay muchísimas personas en la cárcel. Quizás Israel Vallarta se convirtió en un caso paradigmático precisamente por su vinculación sentimental con Florence Cassés, que era ciudadana francesa. Y creo que, digamos, la intervención del gobierno francés hizo que ese caso se mediatizara y que el gobierno mexicano no pudiera taparle el ojo al macho, ¿no? Pero o sea, las cárceles en México están llenas de personas sin sentencia. O sea, eso no puede ser en un país que busca la justicia.
O sea, es imperdonable, realmente. Totalmente, porque están las víctimas que están afuera, la gente que ha perdido a sus familiares, a sus seres queridos, pero además, como dicen los tres, ¿no? Hay víctimas dentro de la cárcel sin sentencia, muchos de ellos inocentes, ¿no? Entonces, y yo aquí quizá quisiera ligar dos cosas. Una,